Mayday, mayday, going down. Ellos nos observan. Houston, we have a problem. Archivos Enigma, Honduras. Help. Es hora de los archivos Enigma. Bien, le han vendido supuestamente el alma al diablo. Sí, bueno, creo que es una leyenda que existe desde hace mucho, bueno, desde siempre hemos escuchado esas historias de gente que ha hecho pactos con el diablo, diferentes, pero el más conocido es como vender su alma al diablo, que hacen un pacto. Hay diferentes historias y todo es como para éxito, para conseguir riquezas, para conseguir fama, y obviamente se han hecho famosos pues a través de ese supuesto pacto con el diablo que han hecho. ¿Y vos crees que eso todavía sigue pasando hoy en día? ¿O solo es un mito, una fábula, una historia para niños? Pues yo pienso que mientras siga existiendo, no sé, la fama, mientras siga existiendo el ser humano y quiera ser exitoso, hay gente que no se va a medir y va a usar todos los recursos que tenga para poder llegar a alcanzar sus metas, sea de una buena forma o de una, en este caso, vendiéndole el alma al diablo. Algo que supuestamente no tiene valor. El alma, ¿me entendés? Es invaluable, pues nunca vendas tu alma al diablo ni a nadie, ni a ninguna empresa, ni nada. Fíjate que yo soy muy creyente, entonces algo que siempre, una vez aprendí y siempre se quedó como en mi memoria, es que hay un verso en Corintios 6, que creo que es Corintios 6:20, que dice que nosotros fuimos comprados por un precio. Y cuando habla esto, creo que el apóstol Pablo que habla esto, dice, nosotros fuimos comprados por un precio y ese precio equivale a la sangre de Jesús. Así que tal vez no puede tener un precio, según la Biblia, tal vez no puede tener un precio contable, pero sí tiene un precio invaluable, porque lo equivalente a eso tendría que ser algo muy alto. Sí, supuestamente una vez que haces un trato con el diablo es para toda la eternidad. ¿Me entendés? Es que vos vas a, supuestamente, si vos crees en esto, la reencarnación y todo eso, vos vas a reencarnar en diferentes vidas y vas a seguir siempre sujeto a ese trato que hiciste con el diablo. Por eso es que mucha gente al final se termina arrepintiendo, supuestamente, dicen las historias, de venderle el alma al diablo. Hay un montón de casos de personas que dicen que venden su alma al diablo. Yo tengo una pregunta a vos. ¿Vos crees que, bueno, te había preguntado antes si vos creías que hoy en día pasaba eso, de que la gente le sigue vendiendo el alma al diablo? Fíjate que hay una idea bien interesante, que es que relacionan esta idea de los alienígenas con una entidad que nosotros venimos a conocer como Satanás o el diablo. Entonces, aunque vos por lo general cuando te imaginas venderle el alma al diablo, te imaginas como un demonio, una entidad, ¿me entendés? Como de otra dimensión, no te imaginas que puede ser un alienígena. Pues hay gente que piensa que cuando vos decís que en realidad le vas a vender el alma al diablo, estás hablando de Yaldabaoth, una entidad de reptilianos, entonces literalmente estás firmando un contrato con estos seres que son Satanás. No sé qué opinás vos de esa idea súper loca. La verdad es la primera vez que la escucho y sí está bien loca. Ahí está. Como están todos, estaba en una transición de dimensiones, entonces había tráfico. ¿Cómo están? Qué emocionados hablando, ¿me entendés? De tratos con el diablo. Pucha. ¿Vos crees en eso, ya? Sí, de hecho sí, y creo que aquí en Honduras se practica mucho. Pero sí, el trato con los diablos siempre ha estado desde tiempos inmemorables de la civilización humana, a cambio de algo. Siempre es a cambio de algo. Mucha gente dice, ok, ¿dónde firmo? En los diferentes artes, por cierto, bienvenida Irma nuevamente aquí al podcast. Pucha, yo primero que yo. Sí. Que desde en diferentes artes salen como estos documentos donde sale el demonio con un como no sé, un papel Como donde un firma, acta. ajá, un acta, firma Y aquí. se firma con sangre, Sí, y es así con todo sangre. un ritual ahí todo raro. Y de hecho, hablando con Kerel, él decía de que los Illuminati agarraban como ese concepto y todo, pero en lo que en realidad estabas haciendo no es como que vendías tu alma, sino como que todo vos era para un servicio específico del demonio. O sea, vos dabas a cambio algo tuyo, y sabías que iba al infierno a cambio de algo terrenal. Como los artistas, de quiero ser súper famoso, y ok, te voy a dar a cambio mi tercera generación.
o algo así. Que vos maldecías a tus generaciones, Ajá. a todos los hijos que tengas, son por el trato que hiciste, son parte Sí. del diablo. Ujú. Y te imaginas qué injusticia, ¿me entiendes? Vos nacer y que ya nazcas con una maldición. Fíjate que ahorita que recuerdo, una vez alguien me contó sobre un hombre que le había vendido el alma al diablo y no podía morir. Sí. Eso fue en el paraíso, creo. Definitivamente sí, y sobre todo aquí en los pueblos, en el interior del país, esas leyendas son bien conocidas. Recuerdo de este hombre que era un hombre que llegó a tener mucho éxito, mucho dinero, Ujú. pero a la hora de morir no lograba, o sea, estaba agonizando y no sé cuánto tiempo llevaba agonizando Sí. y no se podía morir porque le había vendido el alma al diablo, hasta que llegaron alguien y lo exorcizaron, hicieron ahí todo un ritual para que al fin el hombre pudiera morir en paz y ese pacto que él había hecho Ujú. no recayera sobre sus próximas generaciones. Fíjate que es curioso porque siempre es algo así como que no puedes morir, hay una consecuencia. Mucha gente dice que Beyoncé o Lady Gaga están metidas en ese grupo y que vendieron su alma al diablo. Creo que, ¿cómo se llama? Rihanna en una entrevista dijo que vendió su alma al demonio. Beyoncé una vez dijo que en un concierto se sentía muy tímida y que sintió como una entidad que se metió a su cuerpo y dijo que ese iba a ser su estrellato. O sea, es curioso pues porque es como que, ok, necesito algo extra para alcanzar lo que quiero. Es una historia, ¿me entendés? Que es súper antigua. No sé si ustedes saben, tal vez que vi una perspectiva bíblica también, que supuestamente el diablo está relacionado con los instrumentos. Hay una historia de una mujer en África que supuestamente dice que vio al diablo. Entonces que él tenía como un gran abrigo, abre el abrigo y dice que tenía todos los instrumentos del mundo. Supuestamente el diablo creo que es el que inventó la música, no estoy seguro de eso. Como Es que Paganini decía. Bíblicamente el Exacto. diablo era el encargado de las alabanzas en el cielo. Es ¿En cierto, serio? las trompetas que iba a estar, es cierto. Es que él era como el ángel preferido. O sea, Ajá. eso es bíblico, pues Sí, él sí, sí. era el ángel preferido, era De Dios, sí. como entre todos era el que tenía más gracia delante de Dios. Entonces llegó a ser tan importante que su propia arrogancia hizo provocar su caída. Saludos a Boston, que nos está escribiendo. Ese video, fíjate, casualmente era lo que vos mencionabas. Era Nicki Minaj hablando de cómo tiene un montón de alter egos, que básicamente son como entidades que ya se le entran cuando dice ella que está componiendo música, que está haciendo un concierto, ¿me entiendes? Se le entra supuestamente una entidad, ella les dice como personalidades alternas, pero la idea que se maneja es que eso es lo que pasa cuando vos haces un trato con el diablo, que ciertas entidades toman posesión sobre vos. No sé ustedes qué opinan de eso, pues. Dicen que eso es lo que les pasa a las celebridades, como lo de Beyoncé que vos mencionabas. Sí, pienso de que necesitan como una vasija estas entidades demoníacas para realizar ciertos, digamos, se le mete como, digamos, a Beyoncé, que decía, una entidad se metió para que ella pudiese hacer algo extraordinario. Mucha gente dice que los magos, que hay unos magos súper raros que dicen de que han tenido pactos con el diablo para hacer sus shows. No sé qué opinan de eso también. O sea, porque ellos como que vamos a levitar y levitan las cosas y es incomprensible. No Pues. sé si ustedes recuerdan un mago que sí hacía cosas así bien locas, que se Ajá. llamaba David Copperfield. Buenísimo. ese Que mono era que buenísimo. desaparecía edificios, no sé, creo que desapareció como la Torre Eiffel o sí. la Estatua de la Libertad, algo así, que sí era como bien otro rollo las cosas que hacía. Aquí dice Zuleika Amador, dice, no inventen, el diablo no ha inventado nada, él solo es un imitador. Lean la Biblia para que nadie los engañe. Sí, como, sí. O sea, obviamente Sí. era como el dueño de la música, o sea, como el que controlaba la música, pero porque Dios lo permitía, pues. ¿Me Sí, entiendes? Era pero- su trabajo. Pero ese cuando era bueno. Ajá, Antes de su que se- caída. antes de su caída. Sí, han escuchado, creo que el podcast pasado hablaban sobre Paganini, el violinista. Violinista italiano. Ajá, que hicieron una película, El violinista del diablo, de que por medio de su música se escuchaba como esa música que asimilaba como al infierno o que te seducía. Hasta creo que hay un flautista también en una historia de que domina todos los animales por medio de la flauta. El flautista de Hamlet. Ajá. Saludos a Fernando, dice
saludos, un tema bastante controversial, pero sin duda no deja de tener cierta realidad de lo que se está viviendo actualmente en el mundo. Sí, es un tema delicado porque a las personas que son muy religiosas dicen, no, eso no deben de estar exponiendo ese tipo de información, pero es una realidad, pues. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado el caso de este Johann George Faust, uno de los, como de las primeras personas como que se tiene documentado así, que él vendió su alma al diablo. Y lo curioso es que él era chistoso, pues, porque él hizo como un pacto de ciertos años, pues, a cambio de fortuna. Y él iba como... La historia dice que cuando él vendió su alma al diablo, el diablo le decía, ok, renovó el contrato. Entonces renovó el contrato, pero el diablo ya sabía de que cuando se iba a morir. Lo curioso es que a este personaje lo encuentran muerto, o sea, como que explotó, pues, que hubo una explosión en donde él vivía y es incomprensible. Como que el diablo ya sabía, ok, tiene que renovar su alma porque yo sé cuándo va a morir y sé cómo va a morir. Entonces al renovarla ya agarró su alma. Sí, es que, bueno, yo digo de que si vendes tu alma es algo eterno, pues. Tiene que haber ahí una intervención divina, porque tu alma, acuérdate que este cuerpo muere, pero tu alma, o sea, para quienes creemos en la espiritualidad y todo esto, tu alma es eterna, ya sea que creas en la reencarnación o en cualquier otra cosa. Tu alma sigue, pues. Sí. Este cuerpo es el que es temporal, entonces ya si le vendes tu alma al diablo, si crees en la reencarnación, si crees en cómo está en la Biblia, es algo eterno. Fíjate que aquí, bueno, saludos a Fernando, dice, bueno, Zuleika dice, no le den tanta importancia a lo demoníaco, hablen de Dios, eso es más beneficioso. Sí, de hecho Dios es como la energía positiva, donde si vos te entregas completamente a Dios, es la otra parte, pues. Es más, creo que vos decías algo de la música, que tiene una diferencia de ellos dos la vez pasada, ¿verdad? Pero sí, Dios es como, yo soy pro Dios, ¿verdad? Para lo que está diciendo. Archivos Enigma, digamos. Sí, pero como es Archivos Enigma hay que hablar de esos temas enigmáticos. Donaldo Argueta dice, todo va a estar bien, tranqui. Fernando Mendoza, saludos. Estoy de acuerdo, hay que leer la Biblia y profundizar de eso. No hay duda, pero no podemos evitar lo que está acechando siempre a nuestro alrededor. Nuestra verdadera lucha es contra entes y ahí es donde también se desata todo esto. Ahora los movimientos son claros y la tendencia existe en diferentes campos, incluyendo política, no solo música, sino que también a nivel empresarial, hay de todo, dice. Fíjate que una vez, recuerdo yo de que nos enseñaban sobre esas entidades que menciona Fernando, de que hay un verso que dice de que estas entidades se mueven en las áreas celestes. Entonces, aplicado a la ciencia, estas áreas celestes se refieren como a toda esta área donde se mueve la señal satelital, todo eso, que por eso es la creencia de que mayormente los medios de comunicación, los artistas, la farándula, todo esto está influenciada por Satanás, ¿verdad? Porque es en estas áreas donde se transmite todo, por donde viaja todas estas señales, es el área dominada por estos entes. Como en la parte electromagnética, como de esa dimensión que no podemos ver. Sí, pero está situada, o sea, las áreas celestes se refiere a esa área como por donde viajan todas estas ondas satelitales y etcétera, que son las que llevan de un lugar a otro todo el entretenimiento, pues, todas las comunicaciones. Qué interesante eso que decís, fíjate, porque sí, creo que si vos te pones a investigar, hay muchas teorías y muchas historias que dicen de que la tecnología es una de las formas que el diablo utiliza para engañarnos a nosotros, que así nos creemos como dioses. Eso es lo que dice alguna gente, ¿me entiendes? Siempre relacionado a lo que vos decías, siempre yéndonos a lo bíblico. Sí. O sea, no sé si ustedes han leído una parte de la Biblia donde supuestamente el diablo le promete a Jesús el mundo. Le dice, todas estas tierras pueden ser tuyas. Cuando está en los 40 días en el desierto. En el desierto. Eso implicaría Buena entonces... interacción esa. Buenísima, es como, Sí. o sea, no sé, tal vez el clímax de la Biblia. No sé, la verdad. No, mentira, pero... ¿Me entendés? O sea, en esa parte a mí me da a decir algo importante. Que, o sea, si el diablo le está ofreciendo eso a Jesús, es porque él es dueño de esas cosas.
que es algo que mucha gente no se pone a pensar en eso. No sé si ustedes, tal vez la gente que nos está viendo, piensa que eso sigue siendo cierto hoy en día, o tal vez solo es la historia de la Biblia, pues que en ese tiempo era cierto. Sí, fíjate que es curioso porque en esa interacción le ofrece el mundo todo, pues le ofrece un montón de cosas, le ofrece todo, pues. Y mucha gente dice que el verdadero infierno está en la tierra, porque él es el que domina todo, pues. Y el objetivo del demonio es agarrar más almas que Dios. Es por eso que en una reunión católica que tuve, hablaban sobre de que por qué cuando orás vos te sentís cansado. O sea, cuando estás orando fuerte, o sea, cuando estás haciendo un exorcismo, te sentís cansado, o cuando estás orando fuerte por alguien que quieres un milagro, o porque te sentís con esa pena, al final, cuando el Espíritu Santo ya entra en vos y todo, te sentís bien cansado. Entonces, los que estaban ahí decían de que eso tenía una explicación, porque vos estabas luchando a un nivel, ¿cómo sería? A un nivel espiritual, en donde ese nivel espiritual vos lo puedes llegar a medio de los viajes astrales. Ya les voy a decir hay un libro que se llama Él vino a dar libertad a los cautivos de no me acuerdo cómo que se llama, pero ese libro te explica de cómo en ese nivel espiritual hay una batalla espiritual y cómo los demonios quieren entrar a vos, pues, y llevarte a su lado. Es por eso que cuando orás o estás así en una batalla constante, te sentís cansado porque a nivel espiritual estás súper agotado, pues. Sí, yo creo que estabas hablando del mundo ya como, por decirlo así, de los espíritus. Sí. Hay un montón de entidades, digamos así, que literalmente se alimentan de nuestra energía. Dependiendo si nosotros hacemos cosas buenas, ¿me entendés? Es energía buena para nosotros, la aprovechamos o ellos se la roban. Fíjate que aquí algo curioso acaban de escribir. Dice Cristian Alcántara. Dice, ¿qué nivel? Grande Irma, cuidado que ella le tiene miedo a todo eso, dice. No, yo le tengo miedo a los vivos. A los vivos, es cierto, fíjate. Sí, es cierto, yo tengo una fobia extraña con los asesinos en serie y cosas así. Vamos a invitar. Pero los espíritus no me dan miedo. Y si yo diría que más bien los asesinos en series están inspirados en espíritus. Ellos creen que son una reencarnación de un espíritu, algunos. Espérate, tirate eso, no, eso no me la sé. No, pero Ajá. no, en serio. Depende. Pucha, ese Cristian ya me expuso. No, realmente las cosas espirituales yo no les tengo temor porque, bueno, yo soy muy creyente, crecí en la fe desde niña y, bueno, tengo cierto conocimiento sobre esto, ¿verdad? Entonces, sobre las cosas espirituales sí, por lo menos mi creencia es bien clara en que Dios es el dueño y el poderoso sobre todo esto. Definitivamente es algo que existe. Creo que si sos alguien creyente o espiritual, sería bien absurdo de tu parte no creer en los malos espíritus, porque realmente existen. Tal vez no existen de la forma en la que mucha gente cree que existen, pero sí es real. El mundo espiritual es totalmente real. Entonces, así como está la parte divina de Dios, la parte buena, como decía Jean-Pierre, obviamente está la contraparte demoníaca, ¿verdad? Que es liderada por Satanás, que es totalmente real. Algo que yo también creo es que una vez que vos venís y confías en Jesús como tu Salvador, vos venís a ser propiedad de Dios, ¿verdad? Sos propiedad de Él. Entonces ya está fuera del alcance de Satanás, ya perteneces, como decíamos al principio, el precio que pagó Jesús en la cruz fue muy alto. Entonces ya perteneces a Dios. Entonces ya el diablo no te puede tocar, porque es otra cosa importante a señalar si hablamos de todo esto espiritual. Sí. En la Biblia está muy recargado de que el diablo ya fue vencido por Dios. O sea, él sabe que su final, él ya está vencido. Pero él va a hacer todo lo que pueda mientras tanto para hacer la contraparte, pues. Él sabe que está vencido, pero esa es su misión, pues. Engañar la mayor cantidad de personas. Exacto, como decía para que se pierdan. Exacto. Zuleika, un imitador se te presenta de bastante formas De lo que vos más querés. de lo que vos más, tus debilidades, pues. Si una persona es débil en el trago, van a aparecer personas cercanas a ella que le van a ofrecer trago. O una opción para que caiga, pues. Siempre anda buscando que caigamos.
Y las personas que han caído es cuando ya dicen, su ambición es tanta que dicen, ok, ¿dónde firmo? Tipo, ¿cómo se llama? El de Marvel. ¿Cómo que se llama? El Ghost Rider. Ajá, Ghost como, Rider, la, sí, como la eso. película de Ghost Rider. Ese es como el ejemplo exacto, pues, ok, vas a ser mi vengador, pero nunca vas a morir, pero vas a sufrir. Y al final se convierte como un Ghost Rider bueno porque domina ese como demonio. En la ¿Cómo a segunda saber, parte. va, pero? Sí, es una película. Pero ahí es un ejemplo, pues, porque él quería, creo que al inicio él quería como... Ser el mejor. Ajá, ser mejor un Stone Rider. Ajá. Y Más famoso, más millonario. el papá había todo. muerto. Y por ahí entró el man. Sí, mira, eso que vos decís, ¿me entendés? Que siempre es que el diablo te vende a vos lo que vos más querés, Sí. tu debilidad. Mira, pues no sé si puedes ponerle imágenes en tamaño más grande, que ese es un concierto de Lil Wayne, ¿saben quién es Lil Wayne? Un rapero Sí. famoso. Que De siempre... la nada desapareció el man. Ahí sigue más Ahí o menos. sí, pero todavía. no como antes. No sé si puedes ver más o menos... Sí, puedes... Le hizo igualito, ¿no? Sí, puedes ver la cadena que tiene cuando él está cantando. Es esa cadena que sale en la esquina derecha, que es literalmente una cadena de Baphomet. Baphomet es un demonio. Como siempre relacionando esta idea de que dice la gente, de que esta gente en Hollywood vende su alma a este tipo de entidades. En este caso estaría Lil Wayne a Baphomet. Todo por éxito, dinero. Bueno, no sabemos el por qué. Pero a mí me da mucha curiosidad eso, fíjate, porque de la nada aparecen artistas, actores, que... ¿A dónde salió este man? ¿De a dónde salió? Y mira, su historia es como... Ok, de la nada salió, toda su vida cambió, qué raro, no habla nada de Dios, cero de Dios, le tira, pero su éxito sigue, pues, sigue, y la gente lo sigue, lo sigue, lo sigue. Y sus mensajes, por ejemplo, a mí lo que me acuerda es que los Illuminati siempre está como bien metido en eso y tiran esos mensajes subliminales como decir, aquí estamos. Como el triángulo. Te lo enseñan en la cara. Ajá. Nosotros somos Illuminati. Ujú. Ustedes han visto esa entrevista de Katy Eso, Perry. que ella dice que vendió... Que ella antes cuando cantaba música cristiana, que Sí. ella no era famosa, solo decidió venderle su alma al diablo y que así se hizo famosa. Literalmente las palabras de Katy Perry en esa entrevista. Sí, ahí dice... Bueno, es curiosa esa entrevista porque ella así dice que le tuvo que vender el alma al diablo. Que algo antes así, ella era ¿no? cristiana, Ajá. estamos hablando con hermantes que ella pequeña cantaba, pero en el grupo de la iglesia. Sus primeros discos son cristianos. Cristiana. Y ahora... Se hizo famosa cuando empezó a cantar que besó a una mujer. Aquí está girl. Ajá, pero hay un video en el que sale... Que es una... No me acuerdo el video, cómo se llama esa canción, pero que es un temático tipo egipcio. Ayúdenme ahí a la gente. Sí. Que el video musical es todo egipcio, así. Ah. Y tiene un montón de mensajes subliminales que aparecen un montón de como dioses siguiéndole no, a sí. ella. Y él los destruye y es como la suprema y el ojo que todo lo mira. O sea, ese video es pro Illuminati. Algo de Horse, no me acuerdo qué. Ajá, algo de Horse. Y es pro Illuminati eso. Es como vos lo mirás del segundo 3. El ojo de Dios, el ojo de Horus. Sí, Katy Perry. También hay otro que para mí es peor todavía, es el Sí. simbolismo ahí. ¿Has visto uno donde ella sale cantando? No, 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 no. Ese es no. en la selva. Busca algo Ese de es de la caballo, selva. algo de horse. Ahí está, Dark Horse. Dark caballo- Horse. Caballo negro. Ca- Hay otro video de Katy Perry Sí. que sale que Ahí ella, está, mira. que ella literalmente... Sí, es el simbolismo Y- ahí, ¿me entiendes? Fíjate que es chistoso porque esa misma canoa sale en iPad Code 2. Ay, es cierto. Sí, o sea, es mira, es que no puede ser. O sea, la gente que no, es que es todo normal y escuchan la canción y es como... Sí, en los ojos, todo puede ser super pro Illuminati. Eso es como... O sea, Fijo, era simbología iniciación. egipcia. Ajá, Sí, era era super iniciación, era eso, no sé. Fíjate que esa man de Katy Perry tiene otro video, que no sé si lo has visto, que es... Ajá. Anaconda. Ey, esa es otra, Nicki Minaj. Nicki Minaj. Ah, bueno, ella estábamos Ajá. hablando anteriormente que tiene, ¿me entendés? Que dice que supuestamente un montón de celebridades cuando actúan en los escenarios le entran entidades. Nicki Minaj es una. Se posee ahí, güey. Literalmente, ¿me Ay, no, entendés? qué miedo. O sea, ir a un concierto de ella y que esté ahí toda poseída. Sí, es que vos no lo notás. Por ejemplo, Don Omar era uno que supuestamente había vendido su alma al diablo, algo así, ¿verdad, Darío? Y de que, la vez pasada, en los mensajes subliminales, él decía, adora al diablo.
pero súper rapidísimo. No me acuerdo cómo se llama esa canción. En la oscuridad, no me acuerdo. Don Omar tiene una canción que se llama El Señor de la Noche. Ajá, esa canción. Ahí es mensaje directo, o sea, el diablo, todo era súper satánico y la gente que le gustaba, pues se ponía en modo negro así, pero él en ese momento estaba como, él decía que estaba en una mala etapa de su vida, todo oscuro, y ahora Don Omar hace otro tipo de canciones diferentes, ¿no? O eres cristiano, hermano, supuestamente. Ajá. Fíjate que ahorita que mencionas eso de cómo supuestamente Sí. los artistas manipulan a las personas con sus letras y todo eso que estuvimos hablando la semana pasada. Estaba leyendo la historia del guitarrista, este man que es famoso que sale en E-News, Ozzy Osbourne. Sí. El man Sí, tiene sí. una banda, no sé si es Led Zeppelin, creo que Led Zeppelin. No, Sí. Ozzy Osbourne. No es el de ACDC. No. Qué mal. Se me escapa ahorita. Somos música tecno, disculpen. Pero estaba viendo un concierto en donde él está en vivo, ¿me entendés? Sí. Cantando, y en eso él empieza a hablar de cómo él decía que cuando él al público le decía la palabra diablo, como que él decía que sentía la energía, ¿me entendés? Dentro de las personas, como que eso enloquecía a las personas, y él les daba más de eso. En serio. Uno de los miembros de Ajá. Ozzy Osbourne dicen de que un montón de sus canciones ellos tuvieron la suerte de encontrárselas, que literalmente Ozzy Osbourne y los demás hacían algo que se llama, se me escapa el nombre ahorita, pero es cuando vos empezás a escribir automáticamente, y es cuando un demonio, por decirlo así, una entidad está usando esta voz para escribir algo. Hay un montón de casos de eso, ¿me entiendes? Dicen que el diablo ha hecho eso y cosas así. Como una película que empezó así, empezó a Exactamente. escribir y vos decís, ¿de dónde salió todo esto? Hizo como un montón de guitarristas hacen, bueno, perdón, o sea, de bandas de rock hacían eso. ¿Sí? ¿Vos crees de que cuál música vos crees que esté más influenciada, bueno, es que más influenciada por el demonio, así como que te tire esos mensajes y vos te sentás así pro hate o algo, pues? La moderna. La moderna, la pop, la de estos grupos, porque hay un grupo, dicen que Madonna, por ejemplo, Madonna dicen que es la hechicera suprema, Illuminati, que supuestamente es la que hace las iniciaciones con las nuevas actrices, bueno, las nuevas cantantes. Hizo una todo. vez, sí. Pucha, pero Con Britney Spears. y puede con tener Lady sentido Gaga. porque no envejece, esa man no envejece. Sí, ¿cuántos años tiene? Tiene más de 50. o Tiene más de 60. 50 y no parece. Por ¿verdad? ahí ya, no sé, bueno, más de 50 sé que tiene, no sé si ya tiene 60. ¿Vos crees? Mira, aquí he estado viendo de que bastante gente está escribiendo. Zuleika tiene bastante que aportar. Es un super texto. Pero lo que ella dice es de que sí es importante hablar de Dios, pues. Y si vamos a tener un episodio de la contraparte, pues, porque sí es importante hablar de la divinidad de Dios. Como en otros episodios hablamos de que esta es una entidad que no está afectada por esta dimensión ni las otras dimensiones porque está en otro nivel. Y sería interesante hacer un episodio de los milagros, porque son cosas inexplicables para la ciencia, como las profecías de la Virgen que se le apareció a los 3 muchachos, que hay una carta que todavía no la han abierto, que hay un montón de milagros. Fíjate que hablando de eso de las vírgenes, hay una historia de Teófilo de Adana, algo así era un sacerdote, un Sí. obispo en el siglo VI, que es como el primer registro que hay de una persona que le veía el alma al diablo. Entonces dice la historia de que él le habían ofrecido un puesto más alto del que tenía, pero él por humildad lo rechazó. Sí. Entonces de que se lo dieron a alguien más, pero esta otra persona se dedicó a hacerle la vida miserable a Teófilo. Entonces él, arrepentido de la decisión que había tomado, acudió al diablo para que le ayudara y pudiera él tener esa posición que le habían ofrecido antes. Entonces, bueno, el caso es que logró hacerlo, pero después como que a la hora de morir, no podía morir. Creo que es algo bien, como un patrón que hay. A la hora de morir no podía morir, entonces él acudió a la Virgen María. Entonces como que la Virgen María se le apareció y le dijo de que ella iba a interceder Por él. por él ante Dios. Entonces que al principio como que
como que no se podía, pero después como que sí. Entonces ya cuando creo que un sacerdote amigo le ayudó a quemar el pacto que había firmado. Entonces inmediatamente el sacerdote deshizo el pacto, Teófilo pudo morir en paz. Pucha. Fíjate que es curioso como tal vez encontrar esos documentos que la gente haya firmado así. Pero eso es del siglo VI, Sí. sexto, perdón. Hace... Fíjate que casualmente, ahorita que mencionas eso, hay un montón de casos de eso. Ahorita que vamos a entrar a vísperas de Halloween. Por cierto, Halloween es un día para las brujas y... ok. Ey, no, hablando, fíjense que algo interesante, perdón que me... Ajá. Todo el mundo celebra Halloween el 31 de octubre, pero para la iglesia protestante es un día muy importante porque fue el día que Martín Lutero publicó calabó las 95 tesis, el 31 de octubre. Creo que, hace 1 o 2 años se cumplieron 500 años de la reforma protestante, entonces ahí también si son cristianos el 31 de octubre tienen esa fecha para celebrar el aniversario de la reforma protestante. Qué loco. Pero ese día se dice que mucha gente se disfraza y todo, pero que en realidad es como el día que dejan libre al diablo. Y que por eso que hay un montón de brujería, hay un montón de cosas. Los espíritus andan libres. Ajá, supuestamente. y de que esa práctica era de los celtas. Hay varios, los celtas eran unos, Ajá. druidos también. Sí, o sea, ¿me entiendes? La razón por la cual celebramos Halloween es porque un montón de paganos celebraban este día porque supuestamente los espíritus andaban libres. Sí. Fíjate que, bueno, me está comentando Aarón Gutiérrez. Saludos, Aarón. Dice, ¿alguna vez escucharon el discurso de Kanye West en un concierto a cual no cantó y se fue Kanye con West. eso? Ajá, Kanye West. Kanye West. Y se fue con eso, dejando al público con histérica. Me parece haber escuchado eso. Pero eso fue un concierto de él o una entrega de premios. No, el Concierto. concierto, sí. También dice Rihanna cuando presentó el álbum Rated R de 2009 empezaron los comentarios sobre su actitud y ciertos comportamientos. En una entrevista le preguntan la razón la que se tapa el ojo en la portada y admitió entre burlas que es una esclava de Satanás. Dice. Ay, eso no lo sabía, buenísimo. Dice también Jay-Z, dice también admite haberle vendido su alma al diablo en varias de sus canciones, aunque solo pueden ser canciones y publicidad. Parece que explica claramente que gracias a él ha tenido éxito. Y Sí. Ajá. estoy viendo un montón de historias, ¿me entiendes? Todas celebridades. Sí, Sí. todas son celebridades. Que para vos poder llegar a ese mundo de la élite, de la música, Hollywood, todo eso, tenés que venderle el alma al diablo. Eso es lo que la gente dice, ¿me entiendes? ¿Vos crees de que, ¿cómo se llama aquel, el productor pedófilo? ¿Cuál de todo? Harry Weinstein. Supuestamente, No, ese es ajá, el- Harry Weinstein, Harvey Weinstein. Él supuestamente, ajá, Sí. Bueno, sí. que él le vendió su alma al diablo y que por... Vos, espérate, ahorita vamos a tener una teoría loca, todo es un supuesto. ¿Vos crees que estas personas productoras de la élite, de que son pedófilos, agarran a los niños, es porque hicieron un pacto con el diablo para agarrar su juventud o su alma por medio de ese acto? Bueno, recordando eso que mencionaba anteriormente. Qué loca esa teoría, ajá. No, o sea, tiene Sí. totalmente sentido, ¿me entiendes? Recordando eso de que las celebridades pueden estar poseídas por entidades y estas entidades se alimentan de energía. Vos no has escuchado noticias, por ejemplo, cuando solo un padre que dice, yo violé niños porque el diablo me dijo que lo hiciera. Hay varias noticias. Espérate, ¿cómo que dijo? Wow. Yo violé niños porque una entidad, un demonio me dijo que yo violara niños. Hay varias noticias que dicen Varios asesinos, bueno, Los asesinos creo en que serie. Charles Manson, vale más que tengo fobia, ¿va? También decía de que mi hermano sabrá más de esto, de que él le decía, hace poco hablábamos de esta serie que salió de Mindhunter, creo que Uy, buenísima de serie. Netflix. Yo no la voy a ver, ¿verdad? Pero sí, sé de que Charles Manson dijo de que como que el diablo le decía Sí. que hiciera cosas. Y ese man de Charles Manson, súper loco. Sí, relacionado con eso de los espíritus, supuestamente, ¿me entiendes? Sí. Lo que eras así. Fíjate que ahorita les quiero mostrar algo, de hecho de lo que estábamos hablando de los pactos y todo eso. Es curioso que lo que acabo de encontrar de Urban Granger de Francia 1634, él fue como un clérigo, era de la parte de la parte católica y todo eso. Entonces
leyendo aquí, él lo acusaban como que tenía un pacto con el diablo porque él acechaba a las monjitas y que le tiraba duro a las partes superiores de la iglesia, ¿verdad? Entonces, el exilio, o como les explico, el exilio de él sería como la hoguera. Entonces descubrieron de que él tenía como un documento, pues, en donde había hecho un pacto. Entonces ahí se lo pasé a Donaldo para que lo pase. Creo que para es que lo miren. uno que se llama Ludón, ¿no? Sí, creo que sí. Es un man que se llama Richelieu también. Bueno, él es de la iglesia de St. Croix en Landru. De hecho, el man de Robert Ripley hizo un libro de él, el caso de brujería, el juicio de Urban Grinder. Ahí está. Bueno, ahí te lo paseo, ¿no? Al WhatsApp. Ahí está, para que lo miren. O sea, esto es como que lo documentaban, pues, y esto es Sí, ese es el primer documento histórico, ¿me entiendes? Eso fue en el siglo XVI. Sí, en 1634. Que un montón de monjas, ¿me entiendes? Lo acusaron al man de que los había abusado sexualmente. Sí. Y de que supuestamente el man sacó eso como un testimonio antes de que lo quemaran, Sí. diciendo, no, yo hice un trato Una con el prueba. diablo. Y fue admitido, ¿me entendemos? O sea, legalmente eso es evidencia. Está, por ejemplo, lo que ya mencioné antes de lo del Día de Brujas, que por esa fecha, no sé si yo sabía, fue lo que pasó conocido como las audiciones de Salem, de las brujas de Salem. Ah, sí. Ese es otro caso donde también hay casos. ¿Me entiendes? Dicen que supuestamente que en ese caso en Francia era en el tiempo donde empezaban a quemar a la gente por brujas. En ese tiempo fue donde salió él. Entonces dicen que ese man literalmente estaba poseído, que lo llegaron a exorcizar y que el man se empezó a torcer ahí todo raro, a ladrar supuestamente, Sí, lo que era sí. así. En ese mismo tiempo también pasa lo de las brujas de Salem, que también es otro documento histórico donde hablan, bueno, legal mejor dicho, donde habla de cómo literalmente posesiones demoníacas y cosas así. Pero fíjate que no sé qué pensaba vos y toda la gente que nos está viendo, pero no sé dónde había leído, no sé, corríjanme si estoy equivocado, pero que en el caso de las brujas de Salem fue que ellas no eran brujas. O sea, en ese tiempo estaban cazando brujas, pero era como una forma de encontrar algo. O sea, Depende a qué te referís con eso, porque, o sea, puedes decir la teoría, ¿me entiendes? Sí, o sea, pero legalmente salen los casos de las brujas de Salem que estaban en la audiencia todo el mundo y que ellos decían que miraban entidades, que a veces miraban que una de las brujas acusadas se empezaban a retorcer, todo así. Eso es lo que dice legalmente, ¿me entiendes? Que ya eso es verdad o mentira ya es otra cosa. Recordemos que a través de la historia, varias personas creyentes han sido acusadas de herejes. Yo creo que, bueno, es una historia creo que muy poco conocida, no sé si vos la recordás, de Isabel, no recuerdo, pero ella era familia del rey de España. sí. Entonces ella confió, o sea, era creyente pero protestante, o sea, ella leía la Biblia, y recordemos que en estos tiempos antiguos no todo el mundo tenía acceso a la Biblia, no todo el mundo, entonces por ejemplo si había alguien que leía la Biblia y la compartía, ya era hereje, porque solo la Iglesia Católica tenía ese derecho. Entonces la historia de esta prima del rey de España, que en esos tiempos también la iglesia y la monarquía era una sola. Sí. Entonces, ella por leer la Biblia la acusaron de hereje y la torturaron. Y recuerdo que, según la historia, dice que ella estaba embarazada y la torturaron mientras el rey, que era su primo, como que disfrutaba del espectáculo. Entonces, no sé en el caso particular de las brujas de Salem, pero sí está registrado a través de la historia de que muchas personas que han sido también creyentes, solo que no católicos, o tal vez, exacto, como científicos, Isaac Newton, muchos Viene la iglesia. han sido considerados herejes por Satánico. tener una creencia distinta a la iglesia. Sí, eso pasó también como en la época oscura, donde la iglesia lastimosamente quería como imponer su poder, todo eso, y daba como esos casos, pues, de que si era un genio, si era un científico, y daba algo que ponía en riesgo la creencia de la gente o a la iglesia, hereje, mátenlo en la hoguera, y por ejemplo podía tener razón, pues, y agarraban esos documentos y los guardaban y decían, no, era un satánico, tenía un demonio adentro, en esos tiempos, ¿verdad?
Encontré otro documento en donde este documento habla, es curiosa la historia de este chavo, ya les voy a decir cómo se llama. Se llama el caso Heisman, en Alemania en 1669. Este caso fue que él era un pintor bávaro que decidió vender su alma al diablo, allá alrededor de 1668. Entonces él firmó dos documentos, uno con tinta y otro con sangre. Solo que el diablo le dijo que en unos 9 años, 10 iba a morir. Cuando se iba acercando los años, él decidió someterse a 2 exorcismos, en donde esos 2 exorcismos, como para anular los pactos, entonces se sometió a esos 2 exorcismos y curiosamente él acabó siendo conocido como el artista por pintar sobre las apariciones demoníacas que él aseguraba sufrir. O sea, él miraba y pintaba, pues. Me da curiosidad qué es lo que le pasa a esa gente que mira demonios cuando pinta, pues. Eso es curioso analizar. Y Sigmund Freud estudió el caso en los años 20 y publicó el ensayo Una neurosis demonológica en el siglo XVI. 17. Creo que era algo que hablábamos con Darío también antes. De este otro, ahí está Niccolo Paganini, que fue uno de los... Pero hay otro violinista italiano, no recuerdo cómo se llama ahorita, Tigini, algo así, nombre ahí raro, italiano. Espagueti. Donaldo, ponete el video, se llama Tratos Diablos, por favor. Entonces, que él sí él dijo de que a él se le habían aparecido en sus sueños figuras demoníacas y había soñado con ese montón de cosas. Y por eso era donde él se inspiraba. Creo que mucha gente a través de la historia también cuenta esa misma historia. Creo que Paulo Coelho es uno de ellos, sí, que dice que a soñaba. Se le apareció ahí algo todo raro y fue donde él se inspiró y comenzó a escribir. Creo que incluso hasta tiene un libro de eso. Inspiración. Ajá. Hay muchas historias sobre que el diablo o demonios los inspiran y llegan a ser muy famosos. La ganga de Fausto, la primera historia documentada. Esa es una historia, si no me equivoco, documentada ahí, donde supuestamente una persona que le vendió el diablo. El que dije, George Faust. Un alquimista, que era un alquimista, ¿me entendés? Y mago alemán, que el man supuestamente por tener conocimientos ilimitados, dijo que... O sea, hizo un trato con el diablo, pues, al final, supuestamente por eso. Al final, supuestamente, el man se repitió y todo eso. Ese es el documento. Está también, por ejemplo... Bueno, ese es un caso por intelectual. Sí, está como el que mencionabas, el de la pintura, que es bien interesante. También está la música clásica, que era el que vos te decías. Robert Johnson, hay otro. Giuseppe Tartini, que ese es el del sueño. Ese es. Ese es el man Ese que tuvo es. el sueño, que supuestamente el diablo con su música, que supuestamente era buenísima, el man quiso imitar al diablo, se obsesionó, dice que fue muy difícil, que no sé qué, sí. y sacó compuso algo Sí. que es extremadamente complejo, supuestamente que alguien lo pudo imitar años después, Ajá. y el man se hizo famoso por esa melodía, por esa composición. Está el caso de ese man, que ahorita se me escapa el nombre también. El otro violinista. Paganini. El Niccolo Paganini. Sí. Que también, que es un violinista que supuestamente el man hizo un trato con el diablo, y que por eso era buenísimo. Y que nadie podía replicar su música, solo él. Eso Solo es lo él que podía tocar esas partituras. Nadie tenía. Y ahora actualmente pueden replicarlas. Pues habrá que preguntarle a nuestros expertos a ver si se podrá. Robert Tommy Johnson. Ahí están, ¿cómo Ajá. se llama? Los compositores de blues, que yo no sabía. Que está ese sí. man y está otro man, que se me escapa también el nombre. Que esto es bien interesante. No sé si ustedes cuando se ponen a investigar de tratos con el diablo, se han dado cuenta que por lo general la historia siempre es que se van a encontrar en un cruce de caminos. Por lo general siempre es como... Como de Uy, decisión. hasta se me puso así Decimos. como la piel. ¿Cómo? O sea, que se encuentra En inglés, crossroads, un cruce de caminos. Crossroads, sí, Ajá, camino sí. en una... Por ejemplo, tiene un video este man de The Weeknd, de nuevo, como dicen en el tema de los Illuminati y todo eso, siempre. que vos tomando la letra más el video parecería que el man está hablando que hizo un trato con el diablo. En esa escena donde el man está haciendo el trato, Sí. se encuentran en un cruce de caminos. ¿Me entiendes? Entonces se dice que ahí es donde vos te encontrás al diablo. Se dice. ¿Vos has A las visto? 3 de la mañana. A las... ¿Vos has visto esa canción famosa que dice la 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 la? No me acuerdo cómo se llama. Pero esa canción es literalmente, cuando yo lo miro, es que están sacrificando al niño, pues, porque lo meten en una cueva y en la cueva hay como una estructura del demonio, así, pues, que le están dando al niño, pues.
No, y seguramente es eso, pero... O sea, no sé, pero miren ese video. Ah, fíjate que uno de Súper estos raro, ¿no? artistas de blues que mencionaban es un Robert Johnson. Robert Johnson, él fue a principios del siglo XX, ¿verdad? Sí. Entonces, me acuerdo que leí sobre esto de que él murió a los 27 años. El Club de los 27. El Club de los 27. Probablemente ahí se originó el Club de los 27, porque este man también, Jimmy Page, el guitarrista de Led Zeppelin, él también supuestamente le vendió su alma al diablo, que también murió a los 27. Pucha. Bueno, amigos, yo quiero que hablar mucho de esa parte oscura, me están dando escalofríos, pero fue un tema muy interesante, bastante gente participó. Comenten si les gustaría que siguiéramos hablando de estos temas, compartan, son temas polémicos, a la gente le gusta, no sé. Como decía vos, traer la contraparte. Sí, traer la contraparte, sería interesante tener una discusión ateo, un pastor, no sé, yo hablando. Pero gracias a todos los que nos están viendo, compartan, recuerden que vamos a tener los podcasts en Spotify, vamos a tener grandes sorpresas en octubre, ya al final de octubre. Entonces estén pendientes de nuestras redes sociales y de TVs. Gracias, Irma, por venir aquí al podcast. Ella es la fan destacada también de Archivos Enigma. Y ¿qué más, Darío? Bueno, sigan mis redes, Jean-Pierre Cruz. Vamos a hablar de Hollywood el viernes, ¿verdad? Sí, Cosa. vamos a hablar de cosas ocultas en las películas. Oh, eso está bueno. Para despedirte, Irma. Pues, Saludo motivacional, no sé. pues Sigan no a sé, Dios. si les interesan pues los temas espirituales, yo creo que yo, ¿verdad? Como ese es mi lado creyente espiritual, que es muy importante. Yo creo que la mejor referencia que puede haber es la Biblia. Sí, lean la Biblia. Ahí es donde no hay pérdida, pues, sobre todo Cristiana, estos temas. de Dios, no Sí, la pues, satánica. no la satánica. Fíjate que ya, no sé, un último Sí. comentario. Uno de los pecados en la Biblia que se menciona que es como el principal, que, Sí. que guía hacia, que es el que te lleva hacia todos los demás, es el orgullo. Y si vos lees la Biblia satánica, es como dirigida para alguien muy orgulloso. Está como centrada en ese pecado, en el orgullo. Ya Que lo como leí. dice la Biblia, es el que si una vez vos cruzás el orgullo, es facilito que caigas en todo lo demás. Y la Biblia satánica habla Pucha. solo de eso. Literalmente un lema bastante relacionado al satanismo. Hacer lo que vos querás, traducido, que en realidad en inglés sería do what thou wilt. O sea, lo que tu ser quiera. Lo que tu orgullo quiera. Entonces Sí. lo puedo asociar a eso, lo que tu orgullo te dice que hagas. Bueno, amigos, ya se nos acabó el tiempo. Nos vemos el viernes. Más de Archivos Enigma, misterios y mucho más. Compartan y ya saben, somos el podcast más enigmático de otras dimensiones. Nos vemos a la próxima. Bye. One small step for man.